Con un hecho más que interesante lo que se va a plantear, porque desde la Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos han impulsado un homenaje a los que son conocidos como los mártires ferroviarios caídos en ocasión de la huelga ferroviaria del año 1917. Justamente mañana, 25 de septiembre, se cumple un aniversario de la movilización aquí en la ciudad de Mendoza, en nuestra provincia, en el marco de una huelga que se llevaba a cabo aquí en nuestra provincia. Le vamos a pedir precisiones del acto, pero también de este hecho histórico, a Daniel Ramón Astudillo, que es delegado de esta Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Desde ya lo recibimos y muchísimas gracias por atendernos. Daniel, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, un placer estar con la audiencia de Radio Universidad para destacar este homenaje que vamos a realizar mañana. Bien, ¿dónde va a ser exactamente el homenaje y a qué hora? El homenaje se va a realizar en el cementerio de Capital. Nos vamos a concentrar en la entrada de la calle San Martín, en la entrada principal de calle San Martín, y de allí nos vamos a dirigir a donde están ubicadas las tumbas de los mártires ferroviarios de 1917, y en ese lugar vamos a hacer un pequeño acto de homenaje, recordatorio de los compañeros, y vamos a colocar una ofrenda floral y van a haber palabras alusivas para recordar el hecho. Bien, ¿a qué hora me dijo? A las 17 horas. 17. Va a ser el día de mañana, jueves, 17 horas, en el cementerio de Capital. Bien. Dicho esto, cuéntenos, para muchos un hecho desconocido realmente del año 1917 aquí en la provincia de Mendoza. ¿Cómo se sucedieron los hechos y por qué los llamamos mártires ferroviarios a los caídos en esa ocasión? Bueno, en el año 1917 y por algunos problemas que había en las empresas, básicamente en las empresas ferroviarias, que en ese momento eran la mayoría de capitales ingleses, había comenzado, por supuesto, en el contexto histórico, había comenzado la Primera Guerra Mundial. Sí. Y había una exigencia por parte de las empresas y las casas centrales de las empresas para tirar todo el dinero, porque obviamente tenían que tener el conflicto bélico. En ese marco, los trabajadores de los ferrocarriles acá en la República Argentina estaban bastante con salarios muy bajos y también con condiciones laborales bastante complicadas. En esa situación, el grupo de trabajadores que estaban nucleados en la Fraternidad, que es uno de los gremios más viejos de la Argentina, junto con la Federación Obrera Ferrocarrilera, que era en ese momento la que nucleaba a todos los obreros ferroviarios que no estaban en el gremio de conductores, que es la Fraternidad, habían decidido llevar adelante una serie de movimientos de fuerza, entre los cuales el día 25 de septiembre había una huelga con movilización. Los compañeros acá en Mendoza, porque esto se dio en todo el país, los compañeros acá en Mendoza habían organizado una marcha que iba a terminar frente a lo que fue la vieja estación del tren trasandino, que estaba ubicada en la calle Belgrano y Sargento Cabral, aproximadamente más o menos frente a donde está el registro del automotor ahora. Sí. Hay un edificio, todavía está el edificio, un edificio viejo que perteneció al ferrocarril trasandino, y desde allí estaba la estación donde llegaba el trasandino, digamos, de donde llegaba y salía el trasandino. Después de eso se modificó, pero en ese momento era el lugar a donde iban a concentrarse los compañeros, y venían marchando por la calle Aristide Villanueva, y al llegar a la calle Colón, al llegar a la calle Belgrano, en ese lugar fueron reprimidos violentamente por fuerzas del ejército argentino. Fue un pelotón de soldados del ejército, y ahí las crónicas son un poco confusas y se nos pierde en la vorágine histórica, porque algunos diarios señalan que hubo una provocación de parte de los manifestantes, otros que no hubo ningún tipo de provocación,
Y de todas maneras la represión fue terrible, fue brutal porque tiraron con Mauser y los fusiles alcanzaron a 2 compañeras y quedaron muertas en ese lugar. Las compañeras eran Josefina Piandini de Gómez y Adela Montaña. Las 2 compañeras venían caminando frente, o sea, a la cabeza de la movilización. Josefina era la abanderada, llevaba una bandera argentina que quedó abrazando, su cuerpo quedó abrazando la bandera sobre las vías de calle Belgrano y Colón. Ahí también cayó Adela, también sobre las vías, y hubo un tercer compañero que se desempeñaba como foguista, que de nombre Miguel López. Ese compañero falleció unos días después, producto de las heridas recibidas en esa manifestación. 3 muertos en total. 3 muertos en total y numerosos heridos. Las crónicas hablan de 20 heridos aproximadamente. Pero bueno, esos 3 mártires, nosotros le denominamos mártires ferroviarios, están sus cuerpos descansan en el cementerio de Capital, en el cuadro número 9, por la entrada vieja del cementerio. Claro. Y bueno, ahí vamos a hacer nosotros el homenaje, y básicamente vamos a hacer foco en 3 ejes. El primer eje es rescatar los nombres y rescatar la lucha de los compañeros, ¿no? que fueron realmente salvajemente reprimidos, ¿no es cierto? El segundo eje en el que hacemos pie es la construcción histórica de la memoria, porque las luchas ferroviarias han sido muchas, pero obviamente que tienen una continuidad, ¿no? En ese momento los compañeros estaban luchando por una jornada máxima de 10 horas. Sí. O sea que ni siquiera estaban pidiendo 8 horas, estaban pidiendo 10 horas de trabajo. Unas 10 horas de trabajo, o sea que se limitara a 10 horas de trabajo, así que obviamente esto significa que trabajaban más de 10 horas. Obvio. Y por último, también hacer referencia, que me parece también muy muy trascendente, al hecho de que las compañeras que iban enfrente de la movilización eran mujeres y fueron también las primeras víctimas. O sea, cayeron muertas Josefina y cayó muerta también Adela, pero también hubo 4 compañeras más heridas en esa movilización. O sea que hay una cuestión de género importantísima. La lucha en ese momento no era solamente de los varones, que casi todos los trabajadores ferroviarios en ese momento y eran varones, sino que estaban acompañados por sus familias, por sus esposas, y era una sola la lucha. Sí. Y desde allá, desde el fondo de los tiempos, la mujer, y sobre todo la mujer mendocina, tuvo una activa participación en este tipo de manifestación. Daniel, le consulto 2 preguntas en una. Digo, usted mencionaba recién las crónicas. Digo, ¿no hay un estudio historiográfico de este hecho, de esta tragedia, de esta represión, digamos? Se están basando prácticamente los hechos, no hay un estudio concretamente, sino una cuestión más de diarios, de recorte de los periódicos de la época, digamos. Esto es un poco lo que se ha podido rescatar del caso, y le pregunto también si hay algún sobreviviente de esa represión con quienes ustedes hayan podido conversar y rescatar algunos de esos acontecimientos, ¿no? No, lamentablemente lo que hemos podido rastrear nosotros son todos algunos diarios, y hay un trabajo que eso lo verificamos por internet, de una profesora de historia de la USAM, que trabajó sobre las huelgas ferroviarias, pero no particularmente en Mendoza, sino la huelga ferroviaria del 17 en todo el país. Pero obviamente menciona el tema de Mendoza, porque no solamente hubo represión acá, también hubo en Villa Mercedes, en Junín, en muchos puntos del país, en ciudades que eran importantes polos ferroviarios, hubo también mucha represión y muertos y muchos heridos. Entonces
La profesora Palermo, que era de la USAM, ha hecho un estudio histórico que ya tiene sus años, y ha colocado también en una parte la represión en Mendoza. Tan es así que nos ha costado identificar, por ejemplo, el apellido de Josefina, porque figura en varias crónicas con distintos apellidos. Ahora, nosotros hemos asistido, digamos, al cementerio y hemos podido verificar que el apellido que figura en la tumba es Biandini, Josefina Biandini pero aparece como Barbiani, aparece como Bardaro, o sea, en varias crónicas claro. está confundido eso. Sí, es un trabajito de hormiga lo que se está haciendo, claro, entonces para reconstruir bien la historia. Claro, y sobre el tema de si hay algún sobreviviente, lamentablemente no sabemos porque tendríamos... Sí, es difícil que lo haya a esta altura, ¿no? Pero claro. Claro, pero a lo mejor algún familiar directo. Algún familiar directo. Claro, sí, eso pero seguro. No hemos podido verificar eso, porque hubiéramos tenido que hacer un trabajo un poquito más con más tiempo. Exacto. Bueno, hay tiempo ahora. Claro, para adelante. Nosotros nos hemos enterado hace poco, porque tenemos un compañero que lo voy a mencionar porque es el que hizo esta investigación, básicamente que es el compañero Rubén Lloveras, delegado también de Palmira, ferroviario e integrante de nuestra organización, que él es una persona que bucea permanentemente en las hemerotecas, en los diarios, y encontró estos hechos, y nosotros hemos decidido tomarlo, digamos, como bandera y ponerlos nuevamente a consideración sobre todo de los trabajadores, de nuestros compañeros, pero también de la sociedad mendocina toda. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por estos datos que nos ha dado, ¿eh? Estamos... Bueno, nosotros somos los que le agradecemos y que le den difusión a este homenaje. Muy bien, que le vaya muy bien, hasta luego. Muy bien, hasta luego, gracias. Daniel Ramón Astudillo hablando con nosotros, él es el delegado de la Asociación del Personal de la Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos.